fracturas periprotésicas en rodilla con pacientes con osteoporosis. Es importante saber que la cirugía reconstructiva de la rodilla, mediante la colocación de una artroplastía total, rodilla obviamente es uno de los mayores avances a nivel de la ortopedia en las últimas décadas. Esto obviamente ha aumentado de la misma por el aumento, como decían, de la longevidad a nivel mundial. Esto, por ende, va a traer un fenómeno, complicaciones en el futuro. Y una de las complicaciones más severas que tenemos, pues es efectivamente la fractura. Es un reto definitivamente para nosotros como ortopedistas, porque sabemos obviamente que un paciente que este tipo de implante, pues tiene una calidad ósea totalmente deficiente, más si sabemos que tiene osteoporosis diagnosticada como tal. Sabemos que el riesgo de que se aumente las limitaciones o las complicaciones van a ser mayores. Definiendo como tal las fracturas periprotésicas, es una lesión que aparece de la línea articular a 15 centímetros del componente tanto femoral como tibial a 6 centímetros y están caracterizados por un mecanismo de baja energía. Esto es importante saber que nuestros pacientes, pues efectivamente solamente van a caer en su sentación al ir caminando. Regularmente sufren el o la ruptura de la cortical. La incidencia en este tipo de patología, como les decía, va en aumento. De manera inicial, a las artroplastías primarias se tiene que existe un 2.5% de presentarse una fractura de los 5 años, de 5 a 10 años. Y en la prótesis de revisión, hasta y al pensar en una prótesis de revisión, pues también estamos imaginando obviamente que no tenemos stock adecuado y obviamente la calidad regularmente se van a presentar en la fémur hasta en un 90%, un 6% en la tibia, y las que llegan con una menor condición son las fracturas de patela o de la rótula. Sí existen, pero son mucho menos frecuentes. En nuestro hospital, una casuística aproximadamente del 2017 al 2020, tenemos aproximadamente unos 40 casos, siendo nosotros un hospital de vemos que sí existe un poquito de aumento en la misma en comparación con años anteriores. Obviamente, el saber que los factores de riesgo que van a existir, si nosotros vemos la diapositiva, vamos a identificar prácticamente que estamos describiendo a pacientes con una mala calidad ósea por el tipo de implante que colocamos y la prótesis. Pacientes mayores de 70 años van a dominar el sexo femenino por los hormonales que llegan a presentar aún más que va a afectar su calidad del hueso como tal, y al paso del tiempo obviamente van a haber apertura de las mismas, más la colocación de la prótesis, o bien si llegamos a hacer una segunda cirugía y colocar otro tipo de implante de revisión, pues aumentar el riesgo de que se presente esta lesión. El índice de masa corporal regularmente nos habla de un peso bajo o de una talla baja. La ingesta de esteroides está asociada obviamente a enfermedades agregadas, ¿sí? Independientemente que el paciente tenga osteoporosis, sabemos que puede tener alguna enfermedad reumática o bien lupus, inclusive espondilitis, que puedan condicionar la ingesta crónica de estos medicamentos. El tabaco también es importante que se tenga
como factor de riesgo porque afecta obviamente la resorción del hueso y afecta obviamente la calidad del mismo. Saber que si existe alguna infección periprotésica de manera inicial va a hacer que haya cambios a nivel celular en las estructuras del hueso como tal, aunado a que pueda tener también pacientes con obesidad y obviamente las enfermedades agregadas que ya habíamos comentado, que había comentado. Estos factores internos o de la gente son importantes considerar, pero también existen factores externos. La técnica en la colocación de la prótesis es importante mencionarla. Si tenemos una mala técnica, obviamente en la prótesis inicial vamos a tener un alto riesgo de que se llegue a fracturar. Si tenemos una impactación excesiva, tanto del componente femoral o tibial, tenemos que ser cuidadosos en nuestra colocación de la misma. Si resecamos aún más los tejidos, hacemos cortes tanto excesivos en la patela o bien en el fémur, pues definitivamente vamos a tener esos riesgos. También saber que dependiendo del diseño que tengamos de nuestra prótesis, sí pueden existir diferencias en los cortes que podamos realizar. En las últimas décadas estamos teniendo prótesis más anatómicas, cuyo objetivo es tener una resección menos amplia del tejido óseo para que disminuya obviamente o mejore ese stock y obviamente no haya tanto aflojamiento. Sí tenemos obviamente ya una prótesis de revisión, inclusive una de bisagra, definitivamente hay mucho riesgo de que la calidad de la actividad de nuestro paciente disminuya notablemente y por ende obviamente las trabéculas van a cambiar su carga, su esfuerzo y pueden ser más susceptibles a lesionarse. Sabemos que como factor de riesgo el corte anterior, el notching, existe hasta un 45% de los casos dentro de los primeros 2 años de sufrir alguna fractura. Obviamente, si está añadiendo una prótesis constreñida, pues aumenta obviamente el riesgo de que se aumente este tipo de fractura. Definitivamente para llegar a un diagnóstico, también coincido con las pláticas anteriores, definitivamente estudiar al paciente, en este caso pues hacer una clasificación también adecuada para tener una planificación y una técnica quirúrgica ideal para cada uno de ellos, teniendo radiografías obviamente que nos muestran los trazos de fractura, tanto en proyecciones anterior y lateral, inclusive estudios que podamos añadir que nos hable no solamente de la distancia a donde llega el trazo de fracturas, sino también es importante considerar si existe algún aflojamiento del mismo, si hay una fragmentación del cemento como tal. Sabemos que existen clasificaciones, tanto del componente femoral como del componente tibial y la rótula. No explicaré tal cual, pero bueno, básicamente nos ayuda a definir si tocan o no nuestro implante y podamos elegir nuestro material a sustituir, a mejorar la calidad del mismo. Definitivamente nuestros pacientes sabemos que son, como lo mencionaba, pacientes mayores. Nuestro servicio o la pauta o la meta sería tener una atención integral del mismo con un manejo geriátrico, porque regularmente son pacientes obviamente que tienen comorbilidades agregadas. Idealmente sería que tuviéramos este control de esas comorbilidades para mejorar obviamente el riesgo de complicaciones después de este tipo de fracturas. Y hay saber que obviamente los objetivos o el objetivo principal que logramos en ellos es lograr movilidad. Es por eso que el tratamiento en los últimos años que se ha propuesto es quirúrgico y dejamos a un lado mucho tratamiento conservador, ya que si dejamos tratamientos conservadores en estos pacientes, sabemos que obviamente vamos a condicionar deficiencia en su capacidad muscular, van a aumentar síndromes geriátricos por postración, en fin, complicaciones que podemos evitar
si tenemos una síntesis adecuada, una planificación ideal, y donde logremos obviamente mover a nuestro paciente lo más pronto posible. Ese es nuestra meta ideal, sabiendo que obviamente la condición va a depender de la calidad del stock óseo que tengamos, clasificar, como decía, la lesión, y obviamente el objetivo es que esa prótesis, pues, si no tiene un aflojamiento, pues logre esa estabilidad deseada. Es por eso que actualmente decidimos, o la tendencia es mejorar esta respuesta biológica debido a esta mejora en la vascularidad, dependiendo del segmento que se vaya afectando. Hoy, nuestro tratamiento, con base a esto, en nuestro servicio intentamos hacer cirugía mínima invasiva con el objetivo de disminuir la capacidad de sangrado en nuestros pacientes y evitar delirio y condicionar mayor riesgo de demencia en nuestros pacientes, ¿verdad? Y que tengan mayor riesgos de infección. Sabemos que existen infinidad de técnicas y obviamente tratamientos desde fijación externa, clavillos percutáneos, inclusive con el uso de férulas y esto, pero sí, como les mencionaba, no hay como hacer una reducción tanto abierta como cerrada, con mínima invasiva, si es lo ideal, tratando de colocar implantes que vayan adecuados a la calidad ósea que está presentando nuestro paciente. Esto siempre y cuando pues no afecte o tengamos un aflojamiento de nuestro componente tanto femoral o tibial hasta esto. Bien, existen también prótesis que ya nos pueden auxiliar un poquito más, como una artroplastia de revisión o bien reemplazo. El tratamiento actual nosotros brindamos, les decía yo, vamos desde placas, ahora sí, bloqueadas, tanto tibial como al segmento femoral, la colocación de clavos centromedulares, tratando de mejorar o tener esa estabilidad, como les comentaba, ante ese déficit de nuestro tejido. Y obviamente, al tener este tipo de implantes, vamos a disminuir el riesgo de pseudoartrosis en ese tipo de pacientes. Aquí tenemos algunos casos en que tenemos una fractura por arriba del componente sin que hubiera a lo mejor alteración en el cemento. Nosotros hacemos técnicas de cirugía mínima invasiva con el uso de fluoroscopio para apoyarnos con ello, tratando de darle o brindar la luz deseada y obviamente evitar también la rotación, haciendo heridas mínimas con el uso del fluoroscopio, resultados bastante satisfactorios. Otro implante que utilizamos en pacientes con mala calidad y que podemos, y también dependiendo del tipo de trazo de fractura, es el clavo centromedular retrógrado, que nos, bueno, hay una alta gama de ellos y existe obviamente diferencias o diferentes tipos donde hay elementos antirrotación, no solamente en un plano, que nos ayuda a tratar fracturas más y logramos una menor capacidad de sangrado, cuidando más los tejidos, y está indicado obviamente en prótesis que no sean póster estabilizadas, porque obviamente si tenemos una póster estabilizada, no va a pasar nuestro implante por ese sitio. Tenemos otro, igual con técnica mínima invasiva, y lo que les comentaba, si tenemos un tipo de implante con retención, o bueno, se tenían antes implantes, ¿verdad? Bueno, actualmente también con retención o póster o con estabilizadas, va a ser, es muy complejo tomar esa decisión, y tenemos la opción acá, lateral. Son resultados postquirúrgicos donde logramos alinear, podamos, y obviamente pues mejorar la movilidad inmediata del paciente sin obviamente que puedan existir complicaciones debido a que tenemos mala calidad. Pueden existir tanto
alteraciones en nuestra, perdón, complicaciones técnica o la mala reducción que tengamos por alguna rotación, o bien por decir un implante inadecuado con un aflojamiento de, o aumentación del cemento y que llegamos hasta un recambio protésico hasta en un 30% de casos. Tenemos también definido algunos riesgos, los más complicaciones más habituales que pueden ser la infección hasta en 14% de los casos, también la presencia de pseudoartrosis. Aparte que ya por aflojamiento, ahora tenemos otro problema que es pues una falsa consulta. Entonces aumentan más las complicaciones en nuestro paciente. Básicamente, en resumen, obviamente nuestro resultado exitoso del posoperatorio va a depender de que tengamos una valoración integral, tengamos un control adecuado de esas comorbilidades. Obviamente esto nos va a nosotros ayudar a clasificar también nuestra lesión en síntesis adecuada para tener una rehabilitación pronta. Obviamente es un punto que requiere experiencia. Obviamente también los factores de riesgo que tenemos que tratar y de manejar tanto con un médico geriatra sería lo ideal, tener un manejo íntegro y obviamente saber y mejorar nuestra técnica de artroplastia de rodilla. Eso sería. Muchas gracias.